¿Por qué correr de forma adecuada? Vale, reduce el número de lesiones, aumento de rendimiento, mayor eficacia y eficiencia motriz y luego sobre todo un aspecto que hay que tener en cuenta es este. Un mínimo desgaste energético. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscamos? Cuando realizamos el movimiento de forma eficiente y eficaz, al final lo que hacemos es que haya un menor desgaste energético, es decir, somos más ergonómicos, somos más eficaces. Ese periodo de esfuerzo lo hacemos más duradero, ¿vale? ¿Qué acciones son importantes durante la carrera óptima y cuáles no? Vale, como anteriormente he mencionado, la técnica está dividida en una serie de movimientos secuenciados que están coordinados entre sí, es decir, unos dependen de otros, no es un movimiento concreto en el tiempo y ya está, no, son al final secuencia de movimientos. Vale, pues en la técnica de carrera lo que dividimos en impulso, medio vuelo y caída, para un mejor estudio al final, un mejor análisis. Vale, en el impulso vamos a fijar en el brazo que esté a 90 grados, ¿vale? Y que no haya una excesiva inclinación hacia adelante del cuerpo. Y luego, sobre todo, ese primer paso, esa primera zancada, especial importancia a la parte de tendón de Aquiles, gemelo, pantorrilla, ¿vale? Que dará el impulso hacia el avance. En la siguiente fase, ¿vale? Está el medio vuelo, los brazos seguirán a 90 grados y intentaremos evitar la acción de cruce de brazos, esta acción que muchas veces podemos ver. ¿Por qué? Porque esa acción de cruce de brazos lo que repercute es en que el cuerpo oscile. Cuando el cuerpo oscila, cuando estamos hablando a lo mejor de carreras de 1 hora, hora y media o incluso de 30 minutos, eso repercute en que la zancada hace una pequeña lateralidad. Imaginaros cuando eso, como he mencionado, se prolonga en el tiempo, ¿no? Al final eso repercute en tiempos. ¿Qué hacemos? Aumentamos el tiempo, no estamos siendo eficientes. Y el impulso siempre tiene que ir hacia adelante, nunca hacia arriba. Si lo hacemos hacia arriba, al final provocamos un salto. Y en la última, la caída, especial importancia del tema de la flexión de la rodilla. ¿Por qué? Porque si nosotros no flexionamos la rodilla, provocamos esta extensión, al final caemos con talón, provocando un mayor impacto en el calcáneo directamente. Es por ello que al flexionar ligeramente la rodilla en la caída, haremos que estemos más cerca del eje central y no caigamos con talón.